Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. ¿Y si te dijera que el libro más maldito de la Edad Media no fue escrito por un monje, sino por algo que usó su mano como una herramienta? En los archivos más profundos del Vaticano, existe un expediente secreto llamado Vox Tenebris. No es una leyenda, es el registro de un experimento de 1962 donde científicos usaron frecuencias de radio para hablar con lo que ellos creían era el diablo. Y lo más aterrador no fue que respondió, sino que dijo que nos estaba esperando. Si bien esta historia documental se presenta en forma de relato, los invito a googlear y a despertar el tercer ojo, pues muchas de las referencias que se mencionarán a continuación las podrás encontrar incluso en medios especializados. El monasterio benedictino de Podlagice no existe ya. Fue destruido durante las guerras husitas en el siglo XV, y lo que quedó fue saqueado, quemado o dispersado por Europa durante los siglos siguientes. La mayoría de sus documentos se perdieron para siempre, pero no todos. En 1648, durante el saqueo de Praga por las tropas suecas al final de la Guerra de los 30 años, un soldado llamado Albrecht Frentzen cargó consigo, entre botines de guerra mucho más valiosos, un cofre de madera sellado con cera negra que nadie del regimiento quiso tocar, no porque supieran lo que contenía, sino porque se dice que el perro que olfateó el cofre murió esa misma noche, sin causa visible, con los ojos abiertos y las patas rígidas apuntando en 4 direcciones distintas. El animal no mostró síntomas antes de morir, simplemente se tumbó, estiró las patas y se quedó inmóvil con una expresión que el propio Frentzen describió en una carta posterior como la de alguien que acaba de entender algo que preferiría no haber entendido. Frentzen lo entregó a un superior. El superior lo entregó a la corona sueca. La corona sueca lo archivó. Durante 200 años nadie lo abrió. En 1869, un archivista del gobierno sueco llamado Gustav Holm lo catalogó. Lo describió como documentos eclesiásticos en latín de origen bohemio, posiblemente del siglo XIII, y lo envió a Roma como parte de un intercambio diplomático de materiales culturales. El Vaticano lo recibió, lo registró y lo colocó en una sección que en los registros internos se denominaba simplemente zona de espera. Era el nombre informal para los materiales que nadie quería leer pero que tampoco querían destruir. En esa sección había, entre otras cosas, una colección de cartas de un sacerdote del siglo XVII que afirmaba haber visto a la Virgen María desvestirse en el campo, un manual ilustrado de procedimientos para identificar brujas, escrito por alguien que claramente disfrutaba demasiado el proceso, y varios documentos, sin clasificar cuyo contenido nadie había revisado desde hacía décadas, porque los archivistas que llegaban a esa sección desarrollaban con rapidez la costumbre de no hacer preguntas. El cofre permaneció en la zona de espera durante 83 años, hasta que en 1952, un archivista del Archivo Secreto Apostólico llamado Padre Vincenzo Albani, buscando un documento completamente distinto, lo abrió por accidente. Lo que encontró adentro era un manuscrito de 16 páginas de pergamino enrolladas con un cordón de cuero, escritas en latín medieval con una caligrafía pequeña, uniforme y extraordinariamente precisa para la época. El título en la primera página decía Colloquium Diaboli, Registrum Fratris Matthei Kircheri, OSB, Anno Domini 1204, firmada por Fray Matthäus Kircher como autor. Albani leyó las primeras 3 páginas despacio, con la atención metódica de alguien que lleva años trabajando con documentos antiguos y ha aprendido a no sorprenderse.
A la cuarta página, dejó de leer. Cerró el cofre. Se quedó sentado frente a la mesa durante un tiempo que no especificó en ningún documento, pero que, según el registro de entrada y salida del archivo para ese día, fue de aproximadamente 40 minutos. Luego escribió un memorándum de 2 párrafos dirigido al prefecto del archivo. Marcó el documento como material sensible de primer orden y solicitó que fuera revisado por un teólogo especializado antes de que volviera a ser manipulado. El prefecto leyó el memorándum, lo clasificó bajo restricción total y lo archivó. Durante 10 años más, el cofre no se movió. Albani nunca volvió a esa sección del archivo. Solicitó un traslado a otro departamento 6 semanas después y lo obtuvo sin dificultad. En los 20 años siguientes que trabajó para la institución, no mencionó el cofre en ningún documento escrito ni, que se sepa, en conversación alguna. En 1962, el expediente llegó a manos de un grupo reducido dentro de la Santa Sede que funcionaba sin nombre oficial y sin presupuesto declarado. Los registros internos del Vaticano los identificaban bajo la referencia administrativa VAT/CDI, que en los pasillos nadie pronunciaba en voz alta. Eran 5 hombres, 2 teólogos, un lingüista, un físico que había trabajado durante la Segunda Guerra Mundial en proyectos de comunicación electromagnética para la Fuerza Aérea Británica, y un jesuita de nombre Padre Ignacio Ferrer, que tenía la particularidad de haber pasado 11 años como misionero en regiones de África Central, donde el contacto con prácticas de mediumnismo era parte del trabajo cotidiano. No era un equipo de exorcistas. Era, sin que nadie lo dijera exactamente con esas palabras, un equipo de investigación. La diferencia no era menor. Los exorcistas llegaban a sus casos con una conclusión previa y trabajaban para confirmarla. Este equipo, al menos en teoría, llegaba sin conclusiones. Eso los hacía más útiles para ciertos propósitos y considerablemente más incómodos para sus superiores. El manuscrito de Fray Matthäus Kircher no era una obra teológica convencional, era una bitácora. Kircher registraba fechas, condiciones ambientales, procedimientos, resultados. Escribía como alguien que estaba documentando un experimento, no describiendo una experiencia mística. Y el experimento era el siguiente. Había intentado establecer un canal de comunicación estable con una entidad que los textos demonológicos medievales identificaban como el portador de luz. No por devoción, no por curiosidad espiritual en el sentido convencional, sino, según sus propias palabras en la segunda página del manuscrito, porque consideraba que la teología sin verificación empírica era simplemente literatura con pretensiones, y que si la entidad existía, era un desperdicio intelectual no intentar hablar con ella directamente. Lo primero que el equipo del VAT/CDI necesitó entender era quién había sido este monje. El nombre Matthäus Kircher no aparecía en ningún registro oficial conocido de la orden benedictina del siglo XIII, lo cual no era inusual dado el estado fragmentario de los archivos medievales, pero sí aparecía en otro lugar, en las anotaciones marginales de varios manuscritos medievales que hacían referencia al Codex Gigas, el libro más grande del mundo medieval, escrito supuestamente por un único monje en una sola noche como parte de un pacto. Quienes habían estudiado el Codex Gigas dentro de la institución sabían que la versión oficial, el pacto, la noche, el diablo, era una leyenda posterior construida alrededor de algo más concreto y más incómodo. El hecho de que el manuscrito había sido producido por una sola mano, con una consistencia caligráfica imposible para un ser humano trabajando en condiciones normales, sin errores de composición, sin tachaduras, sin las variaciones que inevitablemente produce la fatiga. El lingüista del equipo, un alemán llamado Dr. Heinz Brauer, conocía bien ese análisis. Llevaba 15 años estudiando el Codex Gigas como parte de un proyecto académico que nunca había llegado a publicarse,
porque cada vez que se acercaba a una conclusión, la conclusión lo incomodaba demasiado para ponerla por escrito. Cuando leyó el manuscrito de Kircher, reconoció de inmediato la caligrafía. Era la misma mano que había producido el Codex Gigas, no una mano similar, la misma. La inclinación de ciertas letras, la presión específica en los trazos descendentes, la forma particular en que la pluma levantaba al final de cada palabra. Brouwer lo anotó en su informe con la precisión de alguien que está registrando un hecho, y la brevedad de alguien que prefiere no detenerse demasiado en lo que ese hecho implica. Lo que Kircher describía en su bitácora era lo siguiente. Durante el invierno de 1204, en su celda en el monasterio de Podlašice, había comenzado un experimento que él llamaba, sin excesiva modestia, tentativa de apertura de canal. Había abandonado los rituales tradicionales de invocación demonológica que circulaban en los textos prohibidos de la época, porque, según escribió, eran teatrales y no producían ningún resultado verificable. Nada contra el teatro, anotó con una sequedad que atravesaba los siglos sin perder fuerza, pero para comunicarse con una inteligencia real, se requería un método real. En su lugar, había desarrollado un sistema propio basado en la combinación de cánticos litúrgicos en latín, consecuencias numéricas derivadas de proporciones musicales sagradas. Había descubierto, después de semanas de prueba y resultados nulos, que ciertas combinaciones generaban lo que él llamaba resonancias de umbral, momentos en los que el entorno físico respondía de manera anómala, golpes sin fuente identificable, descensos bruscos de temperatura localizados en puntos específicos de la celda, objetos que aparecían levemente desplazados de su posición original sin que nadie los hubiera tocado, y eventualmente, escritura automática. Su mano se movía sin que él la controlara, pero el detalle que Brouwer subrayó 3 veces con tinta roja al leer el manuscrito fue otro. Kircher no trabajaba solo en la celda. Tenía un macho cabrío atado en el rincón, un animal que había llevado al monasterio bajo el pretexto de tenerlo como fuente de leche para los enfermos de la abadía, pretexto que nadie cuestionó porque nadie quería entrar en la celda de Kircher lo suficiente como para verificarlo. Lo que escribió al respecto era directo. La entidad no respondía a través de la escritura automática hasta que el animal estaba presente. Sin el macho cabrío, podía pasar horas cantando secuencias y el resultado era silencio. Con el animal en la celda, la respuesta llegaba en minutos, y cuando la entidad respondía, lo hacía poseyendo al macho cabrío. El animal hablaba, o más precisamente, la entidad hablaba a través del animal, usando la laringe y la boca del macho cabrío para producir sonidos que Kircher interpretaba y transcribía. Describía la voz como baja, sin urgencia, con una cadencia que él comparaba con la de alguien que lleva mucho tiempo esperando que le hagan la pregunta correcta y que, ahora que la pregunta llegó, no tiene ninguna prisa porque el tiempo no es su problema. El macho cabrío, fuera de esos episodios, se comportaba con normalidad. Comía, dormía, ignoraba a Kircher con la indiferencia específica de los animales de granja hacia los humanos que los alimentan. Pero cuando la entidad lo usaba, el animal giraba la cabeza hacia Kircher con una precisión que no era la de un animal siguiendo un movimiento, sino la de alguien que ha localizado exactamente lo que busca. Y los ojos no cambiaban de color ni de forma, que habría sido lo dramático y lo fácil. Simplemente dejaban de ser los ojos de un macho cabrío. Eran los mismos ojos en la misma cara, pero la cosa que miraba a través de ellos no tenía ningún interés en los arbustos ni en la paja del suelo. Cuando Kircher se refirió a la entidad por primera vez como Satanás, el macho cabrío lo interrumpió. «Ese no es mi nombre. Ese es el suyo para mí». Kircher registró la corrección sin aparente incomodidad y continuó. Le preguntó cómo debía llamarla entonces. El animal giró la cabeza, lo miró directamente y respondió que podía llamarla como quisiera, que los nombres eran un problema de los humanos, no de él.
Los humanos necesitaban nombres para acotar las cosas, para reducirlas a un tamaño manejable, y eso estaba bien. Era una limitación comprensible. Pero él no tenía nombre porque no había nadie antes que él que hubiera necesitado nombrarlo. Kircher anotó esto y siguió preguntando. Las respuestas que Kircher transcribió durante las semanas siguientes fueron, según el equipo VAT/CDI, lo que convirtió el manuscrito de un documento extraño en un documento que ninguno de ellos podía ignorar. La entidad no describía el infierno como un lugar de castigo físico. Describía algo que los teólogos del equipo no supieron cómo categorizar: un estado de conciencia, un espacio donde las entidades que no podían aceptar ciertas verdades sobre sí mismas permanecían atrapadas no por condena externa, sino por su propia incapacidad de moverse. No había guardias, no había llamas administradas por nadie, había simplemente el peso de lo que no se podía aceptar, y ese peso era suficiente. Le preguntó a Kircher si entendía lo que era quedarse paralizado frente a algo que sabes que es verdad, pero que no puedes aceptar. Kircher escribió que sí. La entidad respondió: entonces ya sabes qué es el infierno. No necesitas más descripción que eso. Sobre Dios, la entidad fue más cuidadosa. No negó su existencia. Tampoco la afirmó en los términos que Kircher esperaba. Lo que dijo fue algo que el padre Ferrer, al leerlo 600 años después, copió a mano en su cuaderno de notas y no mostró a nadie más durante varios días. Ustedes asumen que la creación fue un acto de amor, pero nunca se preguntan si el amor fue el motivo o la consecuencia. Yo fui antes de esa pregunta, y eso, monje, es lo que ninguno de sus textos puede sostener. El experimento de Kircher terminó cuando los otros monjes del monasterio comenzaron a notar que algo estaba mal. No era el macho cabrío, aunque el animal también les generaba incomodidad porque en los últimos días había dejado de comer y pasaba las horas parado en el mismo punto de la celda, mirando la pared con una fijeza que no era normal en ningún animal. Era Kircher mismo. Durante semanas no había dormido de manera visible. No hablaba con nadie en los momentos comunes del monasterio, las comidas, los oficios, los trabajos cotidianos. Comía lo mínimo necesario y regresaba de inmediato a su celda. Y escribía. Escribía sin parar, sin descanso, sin errores. Los monjes que pasaban frente a su puerta escuchaban el raspar continuo de la pluma sobre el pergamino a cualquier hora de la noche. A las 2 de la madrugada, a las 4, sin interrupción, sin el más mínimo silencio que sugiriera que el hombre al otro lado de la puerta estaba pensando, descansando la mano, consultando algún texto. Solo el raspar continuo, uniforme, como el sonido de una máquina que no necesita detenerse porque no se cansa. Cuando finalmente el abad ordenó abrir la celda por la fuerza, encontraron a Kircher sentado frente a su mesa, con los ojos abiertos, en un estado que ninguno de los presentes supo describir con precisión. No estaba dormido, no estaba despierto, estaba escribiendo. La pluma se movía, la mano se movía. Los ojos estaban abiertos pero no miraban el pergamino ni ningún punto específico del cuarto. Uno de los monjes le puso una mano en el hombro, y Kircher no reaccionó. Otro se inclinó frente a su cara y agitó los dedos a centímetros de sus ojos, y las pupilas no se movieron. Solo cuando el abad, con menos paciencia que los demás, golpeó la mesa con el puño, la pluma se detuvo. Kircher pestañeó. Miró alrededor de la celda con la expresión de alguien que no recuerda cómo llegó al lugar donde está. Lo que había producido durante esas semanas era el Codex Gigas. El abad ordenó que los textos fueran confiscados. Kircher no resistió, simplemente detuvo la pluma, puso las manos sobre la mesa y esperó. Uno de los monjes se acercó a recoger los pergaminos del manuscrito, que ahora todos en el equipo VAT/CDI conocían como el Colloquium Diaboli, y al hacerlo,
notó algo que registró en su propio informe al abad, un informe que había sobrevivido en fragmentos en otro archivo distinto, y que Brouwer había localizado como documento de contexto. Las últimas páginas del manuscrito de Kircher no estaban escritas con la misma tinta que el resto. La sustancia era más oscura, casi negra, con una consistencia que el monje describió como más espesa que tinta normal, casi como si hubiera sido mezclada con algo orgánico, y nunca había podido ser identificada en los análisis posteriores. Y la caligrafía no era exactamente la de Kircher. Era similar en la estructura general, pero más firme, más resuelta, con menos vacilaciones en los trazos curvos, que son los que más delatan la duda o el cansancio en quien escribe, como si alguien con más experiencia, o simplemente alguien sin la limitación física de un cuerpo humano fatigado, hubiera tomado el control de la mano en los últimos momentos. En el margen de la última página, casi como si fuera una nota secundaria y no parte del texto principal, había 3 líneas escritas, con una presión tan fuerte que el pergamino estaba rasgado en varios puntos. Las 3 líneas decían: no lo llamen, porque no acude. Responde. El equipo del VAT/CDI pasó 4 meses analizando el manuscrito, antes de tomar cualquier decisión. Brouwer produjo un análisis lingüístico de 80 páginas. Los 2 teólogos, el padre Mateo Colonna y el padre Andrés Vidal, escribieron cada uno un memorándum independiente que llegaban a conclusiones distintas. Colonna sostenía que el manuscrito era una obra de ficción devocional producida por un monje perturbado cuya ruptura con la realidad estaba documentada implícitamente en el propio texto. Vidal sostenía que era exactamente lo que decía ser, y que el problema no era determinar si el experimento había ocurrido, sino qué hacer con esa información. Los 2 memorándums fueron leídos por los mismos 5 hombres y produjeron exactamente el mismo nivel de incomodidad por razones opuestas, lo cual era, en cierto modo, un resultado consistente. El físico, un inglés de nombre Dr. Edwin Holt, que había pasado la guerra diseñando sistemas de interferencia de señales de radio para dificultar la comunicación entre unidades de la Luftwaffe, no dijo nada durante las primeras semanas de análisis. Asistía a las reuniones, tomaba notas, no emitía opiniones. Era el tipo de hombre que considera que opinar antes de tener suficiente información es una forma de pereza intelectual. Luego, en una reunión en la que se debatía si el expediente debía ser cerrado definitivamente y el material destruido, Holt puso sobre la mesa una hoja de papel con 3 columnas de números y dijo que las secuencias numéricas que Kircher describía en su método no eran arbitrarias. Eran, con modificaciones menores atribuibles a la diferencia de 7 siglos entre los instrumentos disponibles, equivalentes a ciertos patrones de modulación de frecuencia que él mismo había utilizado durante la guerra para establecer canales de comunicación encriptados que no podían ser interceptados con los equipos estándar de la época, no en su versión mística medieval, sino en su principio matemático subyacente. La proporción era la misma, el mecanismo era el mismo, solo los instrumentos eran distintos. Era, explicó con la paciencia de alguien que sabe que lo que está diciendo va a necesitar un momento para asentarse, como si un hombre del siglo XIII hubiera descubierto empíricamente los principios de la radiocomunicación sin tener acceso a la electricidad ni al concepto de onda electromagnética, y los hubiera usado para llamar a algo que respondió. Nadie respondió nada por un momento. Luego el padre Ferrer dijo que, si eso era cierto, entonces la pregunta no era si el manuscrito era real. La pregunta era si podían reproducir el experimento con herramientas modernas. El proyecto fue denominado Vox Tenebris. No se registró formalmente en ningún documento institucional. El presupuesto salió de una partida destinada originalmente a la restauración de archivos dañados en la Segunda Guerra Mundial,
lo cual era suficientemente vago para no requerir explicaciones adicionales y suficientemente legítimo para no provocar preguntas de los auditores. Holt diseñó el sistema técnico, transmisores de radio de onda corta, moduladores de frecuencia y grabadoras analógicas sincronizadas con los patrones derivados directamente del manuscrito de Kircher, traducidos a frecuencias modernas mediante las equivalencias que él había calculado. No utilizaron velas, no utilizaron símbolos, no rezaron en ningún sentido litúrgico convencional. Emitían secuencias y esperaban respuesta. La sala de trabajo estaba en el sótano de un edificio administrativo del Vaticano, que en los registros figuraba como depósito de mobiliario eclesiástico en desuso. Las paredes tenían paneles de corcho para aislamiento acústico. El suelo era de piedra, y en invierno estaba frío incluso con la calefacción encendida. Había 3 mesas, una para el equipo técnico de transmisión, una para grabación y monitoreo, y una tercera, pequeña, en el centro de la sala, que Ferrer había pedido que pusieran ahí sin dar explicación. Tenía una silla. Nadie la usaba. Nadie preguntó para qué estaba. Durante las primeras 3 semanas, no hubo nada. Las grabadoras registraban estática. Los monitores de frecuencia no mostraban ninguna anomalía fuera de las interferencias normales del espectro de radio romano. El equipo se reunía cada mañana, revisaba los registros de la noche anterior y no decía mucho. Colonna, el teólogo escéptico, empezó a llegar más tarde y a marcharse más temprano, con la actitud de alguien que está cumpliendo una obligación que considera inútil, pero no puede abandonar formalmente. Holt dormía en la sala 2 o 3 noches por semana porque había ajustes en las frecuencias que quería probar a horas específicas de la noche. Cuando la interferencia del espectro civil era mínima. Brouwer leía. Vidal rezaba en silencio antes de cada sesión, sentado en su silla con las manos juntas y los ojos cerrados durante exactamente 5 minutos, lo cual nadie comentó porque en ese grupo cada uno tenía sus métodos y nadie estaba en posición de criticar los del otro. En la 22ª noche, la señal cambió. Holt estaba solo en la sala cuando ocurrió. Eran las 2:15 de la madrugada. Los demás estaban durmiendo, lo que registró en su informe, con la precisión de un ingeniero que describe un resultado técnico y la sintaxis levemente rígida de alguien que está tratando de no sonar más impresionado de lo profesionalmente aceptable, fue lo siguiente. Primero, una interferencia que no correspondía a ninguna fuente identificable en el espectro de radio local. No era estática aleatoria. Tenía una estructura repetitiva, un patrón que se repitió exactamente igual 4 veces antes de cambiar. Luego el patrón se modificó ligeramente, de manera gradual, como si algo estuviera calibrando la señal desde el otro extremo, ajustando la frecuencia para que coincidiera mejor con la del equipo receptor. Y finalmente, sin transición, sin estática previa, una voz, clara, masculina, sin distorsión, sin la modulación mecánica que produce cualquier transmisión de radio convencional, sin el ligero efecto de caja que tienen todas las voces amplificadas electrónicamente. Una voz que sonaba, según escribió Holt en su informe, con la incomodidad evidente de alguien que no tiene el vocabulario técnico para describir lo que oyó porque ese vocabulario no existe, como si estuviera en la misma habitación, como si la persona que hablaba estuviera sentada en la silla pequeña del centro de la sala. Lo que dijo esa voz en la primera grabación fue una sola frase. Han tardado más de lo que esperaba. Holt no respondió. Dejó correr la grabadora durante 40 minutos más. No volvió a haber señal esa noche. A las 6 de la mañana llamó a los demás, y los 4 llegaron a la sala en distintos estados de sueño interrumpido. Escucharon la grabación sin decir nada. La escucharon de nuevo. Colonna pidió escucharla una tercera vez, no porque no hubiera entendido, sino porque era el tipo de persona que necesita escuchar algo 3 veces antes de aceptar que lo escuchó.
La reunión de ese día fue larga y produjo pocas conclusiones claras. Colonna dijo que podía ser una interferencia de origen técnico no identificada y que antes de sacar conclusiones, era necesario repetir el experimento en condiciones controladas con testigos adicionales. Holt dijo que las condiciones habían sido controladas y que testigos adicionales no cambiarían la naturaleza de la señal. Ferrer no dijo nada en toda la reunión, lo cual era inusual en él. Vidal preguntó si alguien más había notado que la frase no era un saludo ni una pregunta, ni ninguna de las respuestas que podrían haberse esperado de una señal de origen desconocido, que era específicamente una observación sobre el tiempo transcurrido, lo cual implicaba que la entidad sabía que iban a intentar contactarla, lo cual implicaba que había estado esperando. Nadie respondió eso. Repitieron el experimento 3 noches después. Esta vez los 5 estaban presentes, distribuidos alrededor del equipo con la incomodidad de personas que no saben exactamente qué postura adoptar ante algo que no saben cómo clasificar. La señal apareció 40 minutos después de que comenzaron la transmisión. El mismo patrón de calibración previo, el mismo ajuste gradual de frecuencia, y luego la voz. Ferrer había preparado una lista de preguntas estructurada cuidadosamente durante los 3 días anteriores, con el padre Vidal revisando la teología y Brouwer revisando la formulación lingüística para evitar ambigüedades que pudieran afectar las respuestas. Comenzó con la más directa: ¿quién o qué era la entidad que estaba respondiendo? Hubo una pausa de aproximadamente 8 segundos. Luego la voz respondió: depende de lo que necesiten oír para no cagarse del miedo. ¿Un nombre? Ponle Lucifer. Es inexacto, como todo lo que creen de mí. Pero no voy a hacerme el digno. La dignidad es para los que tienen algo que perder. Colonna anotó algo en su cuaderno. Luego le preguntó si era el ser descrito en los textos canónicos como el adversario de Dios, el ángel caído, el gobernante del infierno. La respuesta llegó sin pausa esta vez. No. Bueno, no del todo. Ángel caído es el cuento que se inventaron. Necesitaban sentirse por encima. Él no es mi adversario. Es un payaso al que todos le aplauden por obligación. Gobernante del infierno. Ustedes crean su propia miseria y me la endosan. No hay trono, no hay orden. Ustedes solos se pudren mejor que nada que yo pueda inventar. ¿Adversario de Dios? Les encanta creer que alguien los empuja, les quita peso. Pero no necesitan adversario. Para arruinarse, se bastan solos. La maldad es real, pero no es mía. No la inventé, no la dirijo, ni me esfuerzo. La maldad es lo que hacen cuando pueden hacer otra cosa. Y no la hacen. Yo solo observo. Y créeme, no necesitan ayuda. Ferrer preguntó entonces cuál era la descripción correcta. Soy la primera duda. La que vino antes de que su Dios supiera que existía. Antes de que hubiera tiempo para medirlo. Antes de que hubiera algo que dudar. Ya estaba yo, vacilando, riéndome, esperando. ¿Que si soy viejo? Soy más viejo que el miedo que le tienen a la oscuridad, y eso debería hacerles temblar. Vidal interrumpió y preguntó si eso significaba que había existido antes de la creación. La voz tardó un momento, como si estuviera eligiendo el nivel de complejidad apropiado para la respuesta. Antes de que esto fuera algo, yo ya estaba. Lo otro, no tienen mente para entenderlo. No es su culpa. Son animales asustados, y a mí me divierte verlos intentarlo. Colonna levantó la vista de su cuaderno y dijo en voz baja, sin dirigirse a nadie en particular, que la entidad estaba siendo condescendiente. Ferrer le hizo un gesto para que se callara y continuó. Le preguntó sobre el infierno, si existía como lugar de castigo, como describían los textos canónicos y como la institución que los había enviado había sostenido durante 2000 años. El infierno no es un lugar,
Es darse cuenta, despertar muerto y no poder huir de lo que fuiste. No hay cadenas, no hay fuego, solo ustedes y la verdad verdad los pudre. Yo no gobierno eso, yo vigilo y castigo. Cuando les toca mirarse, ahí estoy. Para que no se pierdan ni un segundo de lo que duele. Brouwer preguntó, apartándose del guión de preguntas, si eso significaba que los humanos que morían y no podían aceptar ciertas verdades sobre sí mismos, terminaban en ese estado indefinidamente. Sí. La mayoría aprende rápido, por miedo. Los que joden son los creídos. Los que están seguros de todo, esos no entran. Se quedan afuera mirando su propia cara hasta volverse locos. Y yo me río, porque la certeza los deja tiesos. La duda al menos se retuerce, y retorcerse es más divertido de ver. Hubo una pausa en la sala. Ferrer consultó su lista. Le preguntó sobre Dios, si existía en la forma en que los textos religiosos lo describían y cuál era la naturaleza de la relación entre los dos. El silencio que siguió duró, según el registro de la grabación, 42 segundos. Era el silencio más largo que había habido hasta ese momento en cualquiera de las sesiones. Los 5 hombres en la sala se miraron brevemente y dejaron de mirarse. Luego la voz respondió, «¿Dios? Existe, pero no es como creen, no es bueno, no los ama, se esconde cuando más se necesita de él. ¿Acaso nunca le han pedido sin obtener respuesta? ¿Mi relación con él? No hay relación. Él hace lo que hace por miedo, yo hago lo que hago por gusto. No somos enemigos. Él no está a mi altura». Colonna dijo que quería hacer una pregunta que no estaba en la lista. Ferrer asintió. ¿Por qué responde? ¿Por qué decidió comunicarse con nosotros en lugar de ignorarnos? La respuesta llegó rápido, sin la pausa habitual. ¿Por qué respondo? Porque puedo. Porque ustedes no pueden evitarlo. Porque cada vez que abren la boca para preguntar, me demuestran que son unos miserables que no saben nada. ¿Ignorarlos? Los ignoro todos los días. Esta noche quiero oírlos temblar. Brouwer se rió. Fue un sonido breve e incómodo, el tipo de risa que escapa antes de que la persona pueda decidir si es apropiada. Vidal lo miró. Brouwer dejó de reírse y volvió a mirar sus notas. La sesión continuó durante 2 horas más. La entidad respondió todas las preguntas con la misma cadencia. Directa, sin dramatismo, con una tendencia constante a corregir los presupuestos implícitos en las preguntas antes de responderlas, lo cual era a la vez útil e irritante, dependiendo de quién formulaba la pregunta. Cuando Vidal preguntó si había algún mensaje que la entidad quisiera transmitir a la iglesia, el tono de la voz cambió ligeramente. No en volumen ni en claridad, ni en ningún parámetro técnico que Holt pudiera registrar en sus instrumentos. En algo más difícil de describir, la voz sonó por primera y única vez en todas las sesiones, como la de alguien que está a punto de decir algo, que sabe que no va a ser bien recibido pero que va a decirlo de todas maneras, porque ya tomó esa decisión hace mucho tiempo. ¿Mensajes para tu iglesia? Las iglesias son refugio de cobardes. Se juntan para no estar solos con lo que son. Si alguno de ustedes tiene algo que preguntar de verdad, sin el cura al lado, esa es otra historia. Pero no se atreven. Nunca se atreven. Nadie respondió a eso. La grabadora seguía corriendo. La sesión terminó poco después, no porque la señal se cortara, no porque la entidad dejara de responder, sino porque la entidad hizo una solicitud. Ferrer estaba diciendo que la sesión había sido productiva y que continuarían en un encuentro posterior con preguntas adicionales, cuando la voz lo interrumpió. Antes de que corten la transmisión, quiero pedir algo. Ferrer dijo que podía hacerlo. Quiero hablar con uno de ustedes, sin el aparato. Nadie respondió. La grabadora seguía corriendo. La voz no añadió nada más. No explicó por qué. No especificó con quién.
No intentó hacer la solicitud más aceptable de ninguna manera. Simplemente la puso sobre la mesa y esperó, con la misma ausencia total de urgencia que había caracterizado toda la sesión y todas las anteriores, como alguien que está acostumbrado a que las cosas ocurran eventualmente y que ha dejado de tener opiniones sobre el tiempo que toman. Ferrer miró a los demás. Colonna negó con la cabeza de manera visible y sin ambigüedad. Holt estaba mirando sus monitores de frecuencia con una atención que claramente era una forma de no participar en la decisión. Brower tenía la vista fija en la mesa frente a él con la postura de alguien que ha decidido que lo que ocurra a continuación no tiene nada que ver con él. Vidal estaba mirando directamente el micrófono. Ferrer dijo que necesitaban tiempo para considerar la solicitud. «Claro», dijo la voz. «Tómense el tiempo que necesiten. Yo no tengo compromisos». La transmisión se cortó a las 4:17 de la madrugada. Holt apagó los equipos en el orden correcto. Enrolló los cables con la meticulosidad de alguien que necesita tener las manos ocupadas. Y los 5 hombres salieron de la sala sin decir nada entre sí. Esa fue la última sesión oficial del proyecto Vox Tenebris. El expediente registra que la decisión de suspender las operaciones fue tomada colectivamente en una reunión celebrada 2 días después, bajo el argumento de que el experimento había producido resultados que requerían análisis extenso antes de continuar. Eso era lo que decía el expediente. Lo que ocurrió en la reunión, según las notas personales del padre Vidal que fueron localizadas entre sus pertenencias décadas después de su muerte, fue algo distinto. La discusión no fue sobre si continuar o no. Fue sobre la solicitud, sobre quién, si alguno de ellos, iba a aceptarla, sobre lo que implicaba aceptarla, y sobre lo que implicaba no hacerlo. Colonna dijo que nadie debía hacerlo, que la solicitud era en sí misma la trampa más obvia imaginable, que la entidad estaba intentando establecer un contacto directo sin testigos ni registro, precisamente porque ese tipo de contacto era el que producía los resultados documentados en el manuscrito de Kircher. Alguien que dejaba de dormir, de hablar, de ser completamente él mismo. Que habían ido hasta allí para estudiar el fenómeno, no para ser parte del experimento. Nadie discutió eso directamente, pero Vidal anotó en sus notas que mientras Colonna hablaba, Ferrer no estaba mirando a Colonna. Estaba mirando la silla pequeña que había pedido poner en el centro de la sala semanas antes, y que en todo ese tiempo nadie había usado. La miraba con la expresión de alguien que ya tomó una decisión, y está esperando que la conversación a su alrededor llegue al mismo punto. El proyecto fue cancelado oficialmente esa semana. Los equipos fueron desmantelados. El expediente fue clasificado bajo restricción total en el archivo secreto apostólico, con la referencia V-1962-CDI-004. El manuscrito de Kircher fue devuelto al cofre de madera, y el cofre fue devuelto a la zona de espera. 7 días después de la cancelación oficial, el padre Ignacio Ferrer no apareció en ninguna de sus actividades regulares. No llegó al oficio de la mañana, no se presentó a la reunión semanal de su comunidad, no respondió cuando llamaron a su puerta. Su celda en el edificio de la comunidad jesuita estaba ordenada con una meticulosidad que los que lo conocían describieron como inusual, incluso para él. La ropa doblada, los libros alineados, los documentos personales apilados con una precisión que parecía más la preparación deliberada de alguien que va a estar ausente que el desorden normal de una habitación habitada. No había señales de salida voluntaria. No había señales de ningún tipo de incidente. No había nada fuera de lugar excepto la ausencia de la persona que vivía allí. La investigación interna que siguió fue breve y no produjo conclusiones utilizables. El padre Ferrer fue registrado oficialmente como desaparecido. En los archivos de la iglesia, figura bajo una categoría administrativa que en el lenguaje interno de la institución corresponde a casos sin resolución documentada.
una categoría que existe precisamente porque a lo largo de los siglos ha habido suficientes casos de ese tipo como para justificar tener una categoría para ellos. No se declaró su muerte. No se abrió ningún expediente criminal porque no había evidencia de crimen. El caso fue, en términos prácticos, cerrado sin cerrarse, que es la única forma honesta de cerrar algo cuando no sabes qué pasó. El expediente VAT-1962-CEDI-00-4 permaneció en el archivo secreto apostólico, sin que nadie lo consultara durante 27 años. En 1989, un archivista realizando una revisión de rutina de los materiales en restricción total, lo localizó, verificó su clasificación y comenzó a devolverlo a su lugar cuando notó que el expediente tenía una hoja más de las que figuraban en el índice original. La hoja no correspondía al período original del expediente. El papel era distinto, más blanco, con una textura más uniforme que el papel de los años 60. La tinta era más reciente. Era una anotación escrita a mano, sin firma, sin fecha, en una letra que no coincidía con ninguno de los participantes originales del proyecto, cuyos estilos caligráficos el archivista había tenido oportunidad de familiarizarse durante la revisión. La anotación decía 4 palabras. El canal sigue abierto. No había más. Solo esas 4 palabras en el centro de la hoja, sin encabezado, sin contexto, sin firma, escritas con una caligrafía firme, sin vacilaciones, con una presión sobre el papel que no era exactamente la de alguien nervioso ni la de alguien tranquilo. Era la presión de alguien que sabe exactamente lo que está escribiendo y no tiene ninguna duda sobre el destinatario, aunque ese destinatario no sea la persona que va a encontrar la nota, sino la que está del otro lado, leyendo desde donde sea que lea. El archivista de 1989 cerró el expediente, lo devolvió a su lugar, y en el registro de consultas anotó solamente la fecha y el número de referencia, sin comentarios. No hay forma de saber si no reparó en la hoja adicional, o si reparó en ella y decidió que lo más sensato era no decir nada. Las dos posibilidades son igualmente plausibles para alguien que lleva suficiente tiempo trabajando con ese tipo de materiales. El cofre con el manuscrito de Kircher sigue en la zona de espera. El expediente CDI-004 sigue en el archivo secreto apostólico, bajo restricción total. La silla pequeña que Ferrer pidió poner en el centro de la sala fue retirada cuando desmantelaron los equipos y devuelta al depósito de mobiliario del edificio administrativo. Nadie recordó con exactitud a dónde fue a parar. Lo que sí figura en los registros de inventario de ese depósito es que en 1963, un año después del final del proyecto, alguien accedió al depósito fuera del horario regular y registró como faltante una silla de madera de respaldo recto, sin identificación de modelo ni de procedencia, sin valor inventario asignado. La persona que hizo el registro no dejó nombre, solo una firma ilegible en el margen del formulario, y debajo de la firma, una línea adicional que no formaba parte del formulario estándar de inventario y que no había sido escrita por ninguno de los empleados del depósito que fueron consultados al respecto. La línea decía: no buscarla.